Bendito Dios. Quiero, hermanos, estoy muy contento, muy agradecido con Dios por este precioso momento, hermanos, que hemos disfrutado cada uno de nosotros en la presencia de Dios. Bendito Dios. Gloria al Señor, aleluya. Cuando andábamos en el mundo, hermanos, y escuchábamos música secular, mirábamos un partido de fútbol, abríamos toda nuestra garganta para manifestar nuestra emoción. Bendito Dios, y a veces llegamos al Señor y nos cuesta, batallamos. A veces quizás nos da un poco de pena, pero siempre he dicho que es más vergüenza, es más pena, ¿verdad? No estar en su presencia, ¿verdad? O andar en otros caminos. Amén. Y quiero darle honor a Dios, hermano, mediante esta enseñanza. Bendito Dios, que hoy quiero compartir. Quiero darle toda la gloria a Él. A veces usamos la frase, no somos dignos, pero Dios, hermanos, en su misericordia, nos adoptó como hijos suyos, ¿verdad? Llevo casi la mitad de mi vida dentro del Evangelio. Me hubiese gustado nacer en el Evangelio, pero los tiempos de Dios son perfectos. Y gracias que a su misericordia, hermanos, que fue amplia en perdonarnos, y estamos aquí para la gloria de su nombre. Hermanos, hoy quiero compartir una enseñanza que en uno de los jueves quedó pendiente. Y esa enseñanza está basada en dos versículos del libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12 y 13. Hace un jueves ya pasadito, ¿verdad? Compartí la primera parte. Pero solamente para los que no estuvieron en esa ocasión voy a dar un breve resumen, ¿verdad? De lo que aprendimos en esa clase. Quisiera, hermanos, que abriéramos nuestras Biblias y vamos a ir a Deuteronomio capítulo 10. Leemos el párrafo y enseguida, hermanos, nos encomendamos a Dios para que sea Él, hermanos, quien prevalezca su palabra en este día. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, dice en el nombre de Jesús: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Número 1, que temas al Señor tu Dios. Número 2, que andes en sus caminos. Número 3, que lo ames. Y número 4, que le sirvas a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En resumidas palabras, con todo nuestro ser, que le sirvamos a Dios. Y no es una opción, es un mandamiento. Servir a Dios, hermanos, es un mandamiento. Entonces, quiero resumir brevemente, hermanos, estos 4 puntos para los que no estuvimos en aquella clase o en aquella ocasión. ¿Qué es temerle a Dios, hermano? Temer a Dios, hay una palabra hebrea, ¿verdad?, que está ligada a la palabra ver o entender a Dios. Y esto, hermano, nos sirve para que las decisiones que tomemos sean las correctas y no pequemos. Bien, les dije que íbamos a orar, ¿verdad? Y se me pasó. Vamos a orar, hermanos, brevemente. Gracias, hermano Páramo, por recordarme. Bendito Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, Padre de misericordia. Señor, hoy en este día, Padre eterno, le pedimos, Señor, que su Espíritu, Señor, sea con cada uno de nosotros, bendito Dios. Que hables, bendito Dios, a nuestras vidas. Que me use, Padre eterno, use mis labios, mi pensamiento, Señor. Todo mi ser, Padre eterno, para que le pueda yo dar honor a tu nombre, Señor. Y que tu palabra, bendito Dios, por sobre toda idea personal, bendito Dios, pueda prevalecer, Padre,
y su nombre sea glorificado, y cada uno de los que estamos aquí seamos bendecidos con tu bendita palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos, gracias, muy amables. Bien, les decía, hermanos, que uno de los primeros, de las primeras cosas que Dios pide de nosotros es que temamos a Él. Y les comentaba que la palabra temer va ligada en hebreo a la palabra ver o entender a Dios. Entender por qué estamos aquí, ¿verdad? Quizás muchos hemos nacido, hermanos, y no entendemos cuál es el propósito de nuestra vida. Y vagamos en esta vida sin rumbo. A lo mejor algunos de los que están aquí, de los nuevos, quizás ya no conocen este artefacto. Muchos de los mayores, ¿verdad? Crecimos jugando estos juguetes que los hacíamos en las escuelas. Hoy le doy gracias a mi niña que me lo hizo, ¿verdad? Porque ya se me había olvidado a mí, pero este simula un avión, ¿sí o no? Y lo tiramos y vuela y cae en un destino. En el transcurso de la vida, hermanos, nosotros, ¿verdad? Para que este avión pueda llegar a su destino, tiene que guiarlo un piloto y hay coordenadas. Y desde que sale el avión, tiene que estar comunicándose con la torre de control e ir siguiendo esas coordenadas para llegar a buen puerto, para llegar a buen destino. En nuestra vida, hermanos, nosotros nacemos y a veces no conocemos nuestro propósito. Y crecemos con dificultades, con problemas aquí y allá. Buscamos por un lado, buscamos por otro lado. Se soluciona de un lado y nos llegan los problemas por otro lado. ¿Por qué? Porque nuestra guía, o digamos que la ruta, en este caso del avión o de nosotros, es la palabra de Dios. Y nos hace falta caminar bajo los mandamientos, bajo las instrucciones que Dios dio a la humanidad. Y sin este libro, sin esta palabra, nosotros nos perdemos. Y muchos aviones que se han perdido, hermanos, algunos los han encontrado, algunos ya no. Y lo más probable es que termina en un fracaso. Entonces, esta clase, hermano, nos va a ayudar a eso, a entender cuál es el destino del ser humano. ¿Por qué estamos aquí? Dios eligió a un pueblo llamado Israel y Dios le enseñó estas cosas a Israel. Y si vemos en el encabezado, antes de iniciar el versículo 12, en la mayoría de nuestras Biblias dice lo que Dios exige. Yo le puse, me fui un escalón más abajo. ¿Qué quiere Dios de ti? Esa es la pregunta. ¿Qué querrá Dios de nosotros? ¿Para qué estamos aquí en esta vida? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué nacimos? ¿Para qué trabajamos? ¿Para tener un carro? ¿Para tener una casa solamente? ¿Para salir a pasear? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Hoy lo vamos a descubrir si alguno de ustedes no lo ha descubierto. Entonces Dios le decía al pueblo de Israel, dice, ¿qué pide ahora Jehová tu Dios de ti, sino que le temas? Temerle a Dios, hermanos, es tener presente a Dios en cada momento y situación de nuestra vida. ¿Por qué debemos de tener presente a Dios? Para que cuando tomemos decisiones sean las correctas y las que agraden a Dios y nosotros no nos desviemos del camino. A un hombre le dijo, vete derecho. A Josué le dijo, no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Amén. Número 2, le dice que andes en sus caminos. ¿Qué es andar en los caminos de Dios? Andar en los caminos de Dios es llevar una vida de tal manera que agrademos a Dios.
que cada una de las cosas que hagamos en esta vida agraden a nuestro Creador. Aquel, hermano, que hace palpitar nuestro corazón cada segundo, cada día. Que agrademos a Él. Número 3, que lo ames. ¿Qué es amar a Dios? Amar a Dios es poner en primer lugar a Él antes que todas las cosas. Jesús lo dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Amar a Dios es ponerlo en primer lugar por sobre todas las cosas. Número 4, que le sirvas a Dios. Dios necesita obreros, representantes de su gloria en esta tierra. Sin un representante yo no hubiese conocido el Evangelio. Sin un obrero yo no hubiese alcanzado la gracia de Dios. Gracias a que alguien tomó su tiempo en predicar el Evangelio precioso a mi vida, pude entender el propósito de Dios para mi vida. Es parte del servicio a Dios. Entonces, este es un breve resumen, hermanos, del capítulo 12. Pero ¿qué nos dice el versículo 13? Dice que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos. Mandamientos y estatutos. ¿Qué son los mandamientos? Los mandamientos, hermanos, se pueden resumir en las instrucciones de Dios para nuestras vidas. Cuando usted compra un artefacto o alguna cosa que necesite en el hogar, ese instrumento trae sus instrucciones para darle el uso correcto y pueda durarnos el tiempo, ¿verdad? Y puedan avalarnos la garantía que trae ese artefacto. Entonces, esas son las instrucciones de Dios. Dentro de esas 10 instrucciones, de esos 10 mandamientos, en resumen, nos dice qué sí hacer y qué no hacer. ¿Sí estamos de acuerdo? Digamos que hay cosas positivas que debemos de hacer y cosas negativas. Pero ¿qué nos va a motivar a hacer eso? Aquí en este versículo hay 2 palabras claves. El amor a Dios nos va a motivar a hacer lo correcto delante de Dios. Por eso era necesario, hermano, resumir un poco esto. Cuando usted ama a Dios, va a obedecer los mandamientos positivos o los que le dice que tiene que hacer. Por ejemplo, uno de ellos dice, honra a tu padre y a tu madre. Aquí hay muchos jóvenes. ¿Qué es honrar? No pagarle al padre o a la madre como se porta. Hay padres, ¿verdad?, que a veces se portan mal, pero la instrucción es hónralo. No le pagues con la misma moneda. Está alta la vara, ¿no? Pero ¿qué nos va a llevar a hacer eso? El amor a Dios. Tener presente el amor a Dios nos va a poder ayudar a cumplir ese mandamiento de entre todos los mandamientos. Y lo que dice que no hagamos, dice no robes, no mires la mujer de tu prójimo, entre otros mandamientos. ¿Qué nos va a ayudar a no cometer esos errores? Aquí también está la palabra clave. El temor a Dios. Y temerle a Dios, hermano, es darle la gloria y el reconocimiento que Él se merece. No tenerle miedo al castigo. Nosotros no estamos aquí, hermanos, porque le tenemos miedo a la ira de Dios. Creo que hemos comprendido que lo que Dios ha hecho por nosotros es más que suficiente para poder servirle, para poder amar, para poder andar en sus caminos. Bendito Dios. Entonces, a eso se refiere cuando dice que guardes los mandamientos. Pero necesitas tener amor a Dios
Y necesitas tener el temor de Dios para poder cumplir con esto. Si no tenemos a Dios presente, no vamos a poder cumplir con la segunda parte. Y luego habla de estatutos. Dice, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy. Y a modo de pregunta dice, para que tengas prosperidad. Todo esto, hermanos, es para nuestro bien, persona que está entre nosotros. La predicación del Evangelio es para el bien propio de nuestra vida, para que nos vaya bien, para que podamos ser bendecidos por Dios, para poder ser realmente hijos de Dios, para no ser más uno en la existencia. ¿Qué son los estatutos? Dentro, hermanos, de lo natural, hay estatutos que Dios puso sobre el cielo, y sobre la tierra. Mire, vamos a ir para allá en el libro de Job, capítulo 28. A ver, si me ayudan aquí en la pantalla, ¿se puede ayudar? Job 28, versículo 26, hermano. Dice, cuando Job 28, 26, cuando él dio ley o un estatuto a la lluvia y camino al relámpago de los truenos. Usted ha visto los relámpagos, cómo caen. Su dirección siempre es hacia abajo, ¿sí o no? Está establecido por Dios, que así fuese. Vamos a ir en Jeremías 5:22. También Dios le puso el término o un límite al mar. Y a modo de pregunta dice, a mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término o por límite al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Dios puso esos estatutos en lo natural. La tierra, hermano, tiene una dirección en la cual ella tiene que rotar. No se puede salir de ese límite. Si usted, ¿verdad? Mira la luna y las estrellas en la noche, las estrellas siempre las va a mirar en el mismo lugar. No va a mirar un desorden, porque aún la creación de Dios se acata a las leyes que Él estableció. Pero a nosotros nos dio el libre albedrío. Pero, aquí hay un pero. Dependiendo de lo que nosotros elijamos, hay una consecuencia. Para bien o para mal. Y nosotros no podemos echarle la culpa a Dios de las decisiones malas que tomemos. Pero ¿sabe por qué tomamos decisiones malas? Precisamente por esto. Porque no tenemos presente nuestra guía, el manual. Por eso erramos, hermano. Por eso le dije que desde un principio me hubiese conocido a Dios, me hubiese gustado conocido a Dios o nacido en el Evangelio. Pero no fue así. No fue así, pero gracias a la misericordia de Dios, un día pude comprender y seguimos comprendiendo, seguimos entendiendo. Seguimos aprendiendo los lineamientos de Dios, cómo Él quiere, ¿verdad?, que nosotros le representemos. Entonces en Jeremías capítulo 31, 35 también habla sobre las leyes para la luna y las estrellas. Esos son, dice, lo leo, dice, así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes o estatutos de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas,
Jehová de los ejércitos, ese es su nombre. Bendito Dios. Qué tan maravilloso será nuestro Dios, hermano, para tener el control de todo lo que nuestros ojos pueden ver y más allá, donde nuestra vista no alcanza. ¿Será un fenómeno, hermano? ¿Será una explosión, como dicen por ahí? Si fuera una explosión, estuviera en descontrol todo. Pero hay un ser divino que mantiene en control todas las cosas y le puso ley a la naturaleza, bendito Dios. Esos son los principios naturales, hermano, bendito Dios, de los estatutos. En lo espiritual, Dios puso estatutos también para nuestras vidas. Y puedo resumir a grandes rasgos, hermano, que algunos de los estatutos, para no adentrar tanto a fondo, son parte de las fiestas solemnes que Dios estableció, no solamente para el pueblo de Israel, sino para todo aquel que sea adoptado y que tenga la ciudadanía de hijo de Dios. Mire, y vamos a ir a Efesios, hermano. Le voy a dar Biblia, porque qué tristeza que aún hasta en estos tiempos, hermano, todavía haya creyentes con el espíritu de antisemitismo que se espantan cuando alguien anuncia a Israel. Efesios capítulo 2, del 12 en adelante. ¿Estamos ahí? Efesios capítulo 2 es una carta que escribe el apóstol Pablo. Fíjese cómo lo relata el apóstol. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Número 1. A ver. Número 2, ¿qué dice? ¿Sin qué? A ver, ayúdeme. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía. Alguien de los que están aquí presentes, hermano, tienen doble ciudadanía y creo que van a entender a lo que me refiero. Alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de las promesas. Uno de nosotros, hermano, guardamos los mandamientos. Aquí hay promesas escondidas para nuestras vidas. Aquí hay bendiciones para nuestras vidas. Dice el apóstol, antes estábamos ajenos a los pactos. No podíamos echar mano de esas promesas, porque ni honrábamos a Dios, ni le conocíamos, y estábamos alejados de Él, viviendo, ¿verdad?, en nuestra forma personal de creer, o como nos hayan enseñado. Dice, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Qué triste es vivir sin Dios, hermano. Qué tristeza es no tener una esperanza. Es caminar, es ir como un avión, así. Quizás se miró medio chusco, pero en lo real es una tragedia, sin destino. Pudo haber llegado hasta allá si lo hubiera lanzado, pero llegó ahí nada más. Por no conocer la guía. Pero gracias a Dios, hermano, que estamos en esos tiempos de la gracia, en donde podemos echar mano de la palabra viva y eficaz de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios. Voy a seguir leyendo, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amada persona que está entre nosotros, amados hermanos,
Es por ese sacrificio perfecto que ahora tenemos entrada a la presencia de Dios. Gracias a Dios por el sacrificio. Gracias a Dios por ese cordero inmolado. Gracias a Dios, gracias a Cristo Jesús, ¿verdad? Que pudo aguantar, hermano, y sostener hasta el último momento de su vida por amor de cada uno de nosotros. ¿Cuántos años han pasado y cuántos años seguirán pasando? Y aún la misericordia de Dios está presente. Y por esa misericordia muchos estamos aquí. Pero tengamos presente, hermanos, que así como Dios le puso límites a la naturaleza, un día va a haber un límite de parte de Dios hacia la humanidad. Lo hubo en el diluvio, lo hubo con Sodoma y Gomorra, aún con su mismo pueblo. Dios, hermano, no le agradaba que el pueblo de Israel se saliera de los límites que Él había establecido. Y cuando se alejaban, hermano, y cuando salían de esos límites, ellos sufrían. Pero aquí hay algo maravilloso llamado arrepentimiento. En hebreo se dice teshuvá, volver, retornar al lugar correcto, bendito Dios. Pero ahorita lo vamos a ver. Dice, porque, versículo 14, porque Él es nuestra paz. Esa es una de las bendiciones de Dios. El carro, la casa, del modelo que sea, es una añadidura. Imagínense si fuera una bendición, pues nosotros no tuviéramos muchas. Los que tienen más fueran más bendecidos. Pero las bendiciones de Dios, hermanos, son el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, el amor, el temor a Dios. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo 1, 2, 3, ¿cuántos hizo? Uno solo. Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. No está hablando de estos mandamientos, de los mandamientos que en aquellos tiempos, ¿verdad?, los hombres ponían. Entonces dice, y mediante la cruz, versículo 16, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Versículo 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¡Qué maravilla! Bendito Dios. ¡Qué maravilla ser parte, hermano, miembro de la familia que Dios creó, estableció en esta tierra! Dice, y esa familia tiene que ser edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, bendito Dios. Bendito Dios. Aleluya. La piedra del ángulo, hermanos, es cuando en una construcción, ¿verdad?, hay una esquina. Vamos a pensar ahorita en un block, porque ya no se construye con piedras, pero vamos a pensar en un block. Si usted sale, ¿verdad?, y mira allá afuera la construcción pequeña que estamos haciendo, los bloques siempre van a estar atravesados. Y lo que une esos dos muros, lo que une las escrituras sobre los apóstoles y profetas, es esa piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Por eso hasta el día de hoy, hermanos, sigue vigente. Aunque muchos gobiernos han querido, hermano, desechar o echar para abajo esto, ha seguido prevaleciendo la palabra de Dios y lo hará hasta el día que Dios diga, bendito Jesús. La palabra dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Bendito Dios.
Dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bendito Dios, yo me alegro, hermanos, por este servicio que hemos tenido, bendito Jesús. Porque hemos venido, hermano, con un corazón sensible, con una sed de la presencia de Dios, de querer agradar a nuestro Dios. Y Dios, hermano, se ha dignado, bendito Dios, a mostrar su presencia ante nuestra necesidad y ante nuestro deseo, bendito Jesús. Pero tenemos que caminar, hermano, bajo estos principios. No podemos salirnos de aquí. El día que nos salgamos de aquí no vamos ni a experimentar presencia porque vamos a estar fuera de su presencia. No vamos a poder experimentar la paz, el amor. Es más, no vamos a poder dar amor hacia otros. Podremos dar un amor humano que se desvanece, pero no como el amor de Cristo, hermanos. Entonces tenemos que estar anclados. Nuestras raíces tienen que estar ancladas en esa piedra angular, nutriéndonos, hermano, de los principios bíblicos de la palabra de Dios, para poder dar lo que Dios nos ha dado a nosotros. Bien, creo que ya entendimos un poquito qué son los estatutos. Los estatutos son, ¿verdad?, aquellos parte de las fiestas. En hebreo se dice moed, que significa encuentro. Cada fiesta, hermano, tiene un propósito dentro del pueblo de Dios. Y hay un encuentro con su Creador. Y Él estableció tiempos también y límites para eso. Entonces, ese podríamos decir que es un estatuto. Pero vamos a ir a Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 y 2. Ahí habla de algo más, hermano. Y quise traer esta cita a compartirla porque en estos días quizás algunos de nosotros mismos hemos caído en el error de quizás declarar algo, hermanos, que está fuera de nuestros límites. Dice el capítulo 6, versículo 1, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor tu Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Les decía, tenemos un propósito, iglesia. Persona que nos visita, tienes un propósito en esta vida. Tienes un destino como el avión. El detalle es que si te sales de esa coordenada, no vas a llegar al propósito. Entonces dice, está hablando de mandamientos, estatutos y decretos. Luego el versículo 2 dice, para que temas al Señor tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos. Ya no habla de decretos. ¿Sí lo checamos ahí? ¿Sí? Bien. A ver. Deme un minuto. A ver si, para no enredarlos. Mandamientos y los estatutos, hermanos, que acabamos de aprender. ¿De quién dependen? ¿Quién tiene que hacer un esfuerzo? ¿Quién tiene que guardar los mandamientos? Nosotros. ¿Amén? Pero ya Dios también estableció decretos. Aquí hay estatutos y mandamientos. Pero Dios también puso decretos.
¿Qué es un decreto? Un decreto es una decisión legal de parte de Dios y son propósitos eternos que Dios cumplirá y que son parte del plan perfecto de Dios. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 28. Ahorita vamos a ver por qué si nos conviene agradar a Dios. ¿Por qué si nos conviene ser aleluyas? ¿Por qué si nos conviene que no importa las burlas que nos digan? No importa que se mofen de nosotros. Hay un tesoro eterno aquí en esto. Hay un tesoro eterno. Bendito Dios. ¿Estamos ahí en Deuteronomio capítulo 28? ¿Sí? Gracias, hermanos. Dice, voy a leer unas partes. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra. Y mire, dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Nosotros, hermanos, no tenemos por qué reclamarle a Dios, por qué declarar sanidad cuando andamos todos torcidos. No podemos exigirle a Dios algo que está fuera de nuestro contorno. No podemos. La palabra de Dios no se puede transgredir. Si Él dijo, así se hará. No podemos. Disculpe, hermanos, que quizás ¿cómo se puede decir? Le diga eso. Dice, si obedeces y si guardas y pones por obra los mandamientos, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y ya luego dice que bendito serás en la ciudad, en el campo, tus hijos, en todo, ¿verdad? Tu entorno. Entonces, pero dice en el versículo 15, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios. A ver, para los que ya tienen más tiempo aquí, la fe viene ¿por qué? Por el oír ¿qué? La palabra de Dios. No por el oír a la vecina, no por el oír el consejo de fulano de tal. Por oír la palabra de Dios. Por eso viene la fe. Y me llama la atención, hermano, que pone en primer lugar esa acción auditiva. Dice, pero acontecerá si no oyeres la voz del Señor tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos. No dice algunos. Y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Qué tremendo, ¿no? La fe viene por oír la palabra de Dios. Cuando nosotros, hermanos, estamos dispuestos a escuchar, es el primer requerimiento que Dios exige de nosotros. Saber escuchar y escuchar la voz de Dios, hermanos. Entonces, los decretos podríamos decir que son las bendiciones y las maldiciones. Ya Dios ha decretado eso, dependiendo de nuestra elección, de nuestro comportamiento. No se puede, ¿verdad?, negar Dios a su palabra. Pero hay algo, hermanos, que puede anular esto. ¿Qué será? Decir, yo decreto en el nombre de Jesús, ¿será eso? Y seguir viviendo una vida
afanada, conforme a este mundo? ¿Será que solo mis palabras puedan clausurar, digamos, algunas de las maldiciones? ¿Será? No, no se puede. Dios ya lo estableció. Necesitamos arrepentirnos, retornarnos a Dios, volver a Dios. Somos, hermano, creación de Él. Somos creación suya. El hombre necesita arrepentirse de todo corazón a Dios. Y arrepentirse, hermanos, perdón por el ejemplo que voy a usar, pero no es tomar licor el día de hoy, al otro día sentirme malo y que me entre un remordimiento y decir, ya no lo voy a volver a hacer. O cualquier otra situación. Se me pasa el efecto y vuelvo a las mismas andadas. Ese no es arrepentimiento. En el caminar de Dios también, me pasó esto, estoy pasando por esta situación difícil. Me da un pequeño remordimiento y sigo viviendo a mi manera. No es arrepentimiento. Discúlpeme, pero no es arrepentimiento. El arrepentimiento genuino trae frutos. Hay una evidencia cuando hay un verdadero arrepentimiento, hermanos. Se puede ver, se puede sentir, se puede palpar. Bendito Dios. El arrepentimiento genuino trae frutos, dijo Jesús. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Dignos que le den el honor a Dios. Bendito Dios. Y con esto concluimos, hermano. Dijo el profeta Ezequiel, el alma que pecare, esa morirá. Había un dicho, ¿verdad?, en Israel en aquel tiempo. Y decía el dicho, o tenían presente los ancianos este dicho, esta frase que decía, el que comió uvas agrias, al otro se le destemplaron los dientes. Algo así. Y Dios dijo, no, ya no va a ser así. Ahora, si el hijo peca, el hijo morirá. No importa que el papá tenga un ministerio que tenga, no importa. Pecó y va a pagar por su decisión. Si el padre peca, el alma que pecare, esa morirá. En otras palabras, cada quien va a dar cuentas de esto. De todos los que estamos aquí, hermanos. Tenemos algo que puso Dios en nuestra vida, la conciencia. Y esa conciencia, mire, allá en donde estamos solos, cuando la esposa se va, cuando no está el jefe, cuando estamos solos, ¿verdad? Nos redarguye de que no estamos haciendo bien las cosas. De que estamos haciendo cosas a escondidas de nuestro matrimonio. Pero decimos, ya pasará, no va a pasar nada, nadie se va a dar cuenta. Después vienen las consecuencias. Todo sale a la luz. Todo sale a la luz. Y nos olvidamos que Dios está viendo nuestro actuar. Nos olvidamos que Dios está viendo nuestro actuar. Vamos a ponernos de pies, hermanos. Y vamos a terminar con el Salmo 34, 14. Muchos, en una gran mayoría de creyentes, lo voy a decir así porque yo también vengo de ahí. Dice uno, voy a dejar esto, voy a ir a la iglesia y ya. Voy a aceptar a Dios y ya. Pero el Salmo 34, versículo 14, no solo nos dice que tenemos que dejar de hacer el mal. Dice,
apártate del mal y haz el bien. Guarda los mandamientos de Dios. Ponlos por obra. No nos conformemos, hermano, con vivir una vida de evangélico solamente, de dejar de haber consumido, de dejar de haber bebido ciertas cosas. No nos conformemos con solamente una parte de hacer el mal. Ahora hagamos el bien. Ahora representemos a Dios. Ahora demos frutos que honren y bendigan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y que cada día, hermanos, tengamos presente esta palabra en nuestras vidas. Que si nuestra conciencia, la misma conciencia que Dios puso en nuestro ser, nos redarguye, tengamos el valor, hermano, de arrepentirnos y volvernos y caminar en los caminos de Dios. Esa es la palabra de este día, hermanos. Dios les bendiga, ¿verdad? Quiero dejar el lugar a mi pastor y espero que sea de bendición para cada uno de ustedes, así como lo es para mí. Dios les bendiga, hermanos.